esta oportunidad vamos a iniciar con nuestro curso de geografía, comenzando pues con esta clase introductoria. En esta clase vamos a conocer qué es la geografía, cuál es su importancia y cómo la podemos clasificar, ¿de acuerdo? Será una clase muy didáctica y espero que ustedes puedan absorber la mayor cantidad de información posible, ¿de acuerdo? Primero empecemos por el concepto. ¿Qué entendemos por la geografía? Bueno, simplemente la geografía es la ciencia que estudia la superficie terrestre y a las poblaciones humanas que se encuentran en ella. Y lo más importante es que la geografía estudia la relación entre el ser humano y su entorno y la Tierra, el planeta en donde habitamos, ¿de acuerdo? Ese es esencialmente el estudio de la geografía, la relación entre el ser humano y el planeta Tierra y la superficie, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el objeto de estudio de la geografía? El objeto de estudio de la geografía es la relación entre el ser humano y la superficie terrestre. Pero también a ello se le puede pues enmarcar dentro de una idea fundamental, que es el cuidado de la tierra. Y esto se relaciona con la importancia de la geografía. ¿Por qué es importante la geografía, jóvenes? Primero para conocer la tierra y también para cuidarla, para preservarla, porque mientras más la entendamos, mejor la podemos conservar. La Tierra es nuestro único hogar, es el único planeta en el sistema solar o el único planeta conocido donde existe la vida. La Tierra es un sistema muy complejo y muy frágil. La Tierra parece eterna, parece imponente, pero es muy frágil. Y es nuestra responsabilidad como seres humanos cuidarla y preservarla, tratar de hacerla perdurable y sustentable en el tiempo. Eh, Tener una conciencia ecológica, una conciencia de preservación. Y para lograr esa conciencia ecológica y de preservación tenemos que conocerla primero. Ahí está la importancia de la geografía. Ahora, la geografía, jóvenes, tiene muchas ramas, ¿sí? Pero básicamente la podemos dividir en dos grandes ramas. La geografía general y la geografía regional. La geografía general se divide a su vez en muchas pequeñas sectores o disciplinas. Y la geografía regional es algo más didáctico, es para estudiar un punto en especial, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un cuadro un poco más claro. La geografía general se subdivide en tres categorías o tres subramas. Y el otro lado está la geografía regional. La geografía general, como les decía, se subdivide en tres ramas, en tres categorías. La geografía humana, la geografía física y la biogeografía. Entonces, la geografía general se divide en geografía humana, geografía física y biogeografía. La geografía humana son todas aquellas disciplinas que tienen relación con la geografía, pero tiene un enfoque en las poblaciones humanas. ¿Qué disciplinas se encuentran en esta categoría o en esta subrama de la geografía general? Bueno, en la geografía humana encontramos la demografía, el estudio de la población, encontramos la etnografía, que estudia las etnias de muchos territorios del mundo. Tenemos la demografía urbana, que estudia el crecimiento de las ciudades, por ejemplo. Tenemos también lo que es el estudio de las estadísticas en base a la población, ¿verdad? Tenemos también estudios de la etnolingüística también, que estudia las distintas grupos humanos en base a su división lingüística y a su territorio, ¿no? Entonces, todas las categorías, todas las disciplinas de la geografía que se encargan del estudio del ser humano con relación a la geografía, cuyo enfoque, cuyo principal punto de partida y punto de estudio es el ser humano, pertenecen a la geografía humana. Por ejemplo, si queremos saber cuál es la población de Europa, tenemos que recurrir a la geografía humana. Si queremos saber cuáles son las culturas o las poblaciones que viven en un entorno o en un hábitat o en un tipo de región, vamos a la geografía humana. Lo que también se relaciona con la política, la geografía política, los países, las capitales, los estados, también se relacionan con la geografía humana. Por ejemplo, queremos saber cuál es la capital o la capital de, no sé, de Dinamarca.
es Copenhague y su población es tanto y su estado funciona de esta manera. Entonces, si tenemos esos conocimientos, pues pertenecen a la geografía humana. Esos conocimientos forman parte de la geografía humana. Todo lo que tenga que ver con la política, con el ser humano, con el desarrollo de la cultura, todo lo que tenga que ver con el ser humano es, forma parte de la geografía humana. La otra categoría es la geografía física. En la geografía física, pues estudia directamente lo que tenga que ver con la superficie terrestre, los ríos, las montañas, los fenómenos climáticos, la división, pues, geográfica de alguna falla geológica, eh, las, los climas, por ejemplo, los biomas, ¿no? Las estaciones, por ejemplo, también lo que son las regiones naturales de distintas partes del mundo, los desiertos, las selvas, las sabanas, los páramos, todo ello pertenece a la geografía física. Estudia estrictamente la superficie terrestre y los fenómenos que ocurren en ella. ¿Se dan cuenta? Es algo muy fácil de dividir. Todos los estudios que tengan que ver con los seres humanos son de la o pertenecen a la geografía humana. Y la geografía física estudia todo lo que son ríos, lagos, todo eso. Lo que se encuentra en la superficie, lo material. Y la biogeografía estudia también lo que vendría a ser distintas regiones, distintos nichos ecológicos y lo más importante, los seres vivos que se encuentran en esa región. Por ejemplo, yo quiero estudiar a un grupo de orangutanes en Indonesia. Estoy estudiando a los seres vivos de esa región. Entonces, pertenece a la biogeografía. Entonces, jóvenes, de esta manera se divide la geografía general en tres ramas, en tres subramas, en tres categorías. Geografía humana, geografía física y biogeografía. La geografía humana estudia las poblaciones, todo lo que tenga que ver con el ser humano. La geografía física estudia todo lo que tenga que ver con la superficie, ríos, montañas, lagos y las cordilleras. Y la biogeografía estudia a distintos puntos, distintos lugares específicos y a los seres vivos que viven ahí. ¿De acuerdo? Ejemplo, yo quiero estudiar eh, a un grupo de indígenas de Vanuatu, de Oceanía o de Australia. ¿A qué disciplina de la geografía me estoy refiriendo? ¿A qué disciplina de la geografía estoy abarcando? A la geografía humana, porque tiene que ver con las poblaciones humanas. Si yo quiero saber cuál es la cordillera más grande del mundo y la voy a estudiar, que es la cordillera del Himalaya, ¿a qué categoría, qué subrama de la geografía general me estoy refiriendo? ¿A qué geografía estoy abarcando yo? A la geografía física. Estrictamente lo que es, ¿no? Lo físico, los ríos, la cordillera, las montañas, la superficie terrestre. Y si yo quiero estudiar, por ejemplo, los leones que viven en la sabana africana, estudio la biogeografía, ¿no? Estudio los seres vivos en un punto específico. Entonces, básicamente, la geografía general se divide en estas tres categorías. Y todos los demás disciplinas, estudios que se hacen, corresponden a estos tres grandes grupos, ¿no? Y así podemos pasarnos pues mucho tiempo dando muchos ejemplos, ¿no? Si quiero estudiar, por ejemplo, eh, las fronteras del Perú, o quiero estudiar pues las capitales de Norteamérica o de África, pertenece a la geografía política, que pertenece a la geografía humana, porque la política tiene que ver con el ser humano. Y si quiero estudiar la selva amazónica, o quiero estudiar la cordillera de los Andes, pertenece a la geografía física. Y si quiero estudiar a las poblaciones de la cordillera de los Andes, me recurro a la geografía humana. Si quiero estudiar a las vicuñas que viven en la cordillera de los Andes, me estoy abarcando la biogeografía. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia entre cada rama, cada subdivisión de la geografía general. Y luego se encuentra pues otra división, ¿no? Otra rama de la geografía, que es la geografía regional. Esto de aquí no tiene que ver nada con estudios científicos, con preguntas que uno se hace, con estudios que se hacen, con las divisiones de cada rama. No, esto tiene que ver solamente con lo didáctico. La geografía regional se encarga de dividir al mundo de regiones para estudiarla mejor. Por ejemplo, si queremos estudiar la geografía del Perú, el Perú es una entidad eh, este, política, ¿no? Y territorial, ¿de acuerdo? Entonces la estamos dividiendo en un sector para estudiar. Queremos estudiar la geografía de Estados Unidos. Es lo mismo, estamos dividiendo un sector para estudiarlo mejor
y a partir de eso ya lo estudiamos, ¿no? Entonces, si queremos estudiar, eh, cuando dividimos en sectores, ¿no? A la Tierra, estamos recurriendo a la geografía regional. Por ejemplo, estudiamos a Sudamérica, lo dividimos en regiones, ¿no? Queremos estudiar, por ejemplo, a, Europa Occidental. Estamos dividiendo a Europa en una región, ¿verdad? Y así, la geografía regional se encarga de dividir en sectores toda la, eh, el mundo, ¿de acuerdo? Todo el territorio para poder estudiarlo mucho mejor, para tenerlo un poco más claro, ¿no? Si queremos estudiarlo de esa manera, pues lo dividimos en sectores. ¿Esto para qué se usa? Para tenerlo, los conocimientos y estudiarlo mucho mejor, pero de una manera más didáctica, más comprensible, más entendible, ¿no? Ahora, la geografía también tiene ciencias auxiliares. ¿Qué cosa es una ciencia auxiliar? Una ciencia auxiliar es una ciencia que no tiene mucho que ver con la geografía, pero aporta al conocimiento de la geografía. ¿De qué manera? Por ejemplo, la geografía quiere saber la órbita o el eje terrestre. ¿A quién le tiene que consultar? A un astrónomo, a la astronomía, para que la astronomía le diga cuál es la órbita de la Tierra, cuál es su eje y todo ello. Por ejemplo, la geografía quiere saber a qué se dedica un pueblo o cuál es la mayor exportación de Colombia. Tiene que estudiar pues economía para saber cuál es la mayor exportación de ese país. O la geografía quiere estudiar a la población árabe del Golfo Pérsico. Si quiere conocer a esa población tiene que saber su historia. Entonces también la geografía necesita a la historia para comprender a esa población. La geografía quiere comprender qué es lo que ocurre debajo de la tierra, ¿no? Sin tener que excavar o algún tipo de información que le brinde, ¿no? ¿Qué hace? En ese momento, pues, le pide ayuda a la geología. La geología se encarga de recurrir a los estudios de la superficie terrestre, pero, perdón, a los interiores de la superficie terrestre, ¿no? A las capas que se encuentran debajo de la superficie terrestre y cuál es su composición y su comportamiento. Si la geografía quiere estudiar a los grupos de los seres vivos en cada región del mundo, tiene que pedir ayuda, auxilio a la biología. Y así, la geografía tiene muchas ciencias que la auxilian, que la ayudan para resolver sus problemas. Porque la geografía ni ninguna ciencia jóvenes está sola. Necesita de un apoyo, de una ayuda de las demás ciencias, ¿no? Imagínense que la geografía fuera una persona que está investigando algo. Imagínense que la geografía es una persona, ¿de acuerdo? Y la geografía quiere hacer un estudio sobre Asia, ¿de acuerdo? Sobre el continente asiático. La geografía quiere saber eh, de qué se compone el subsuelo de Asia. Tiene que pedir ayuda a un geólogo, la ayuda a la geología. Ya, sigue ahí la geografía investigando, necesita conocer el pueblo que vive en el norte de Japón, que está en Asia. Necesita conocer ese pueblo. Para necesitarlo necesita el apoyo de un historiador para que le cuente la historia de Japón. Entonces, la geografía le pide ayuda a la historia, a un historiador. Y la geografía sigue estudiando, sigue investigando y necesita saber cuál es la fauna que vive en el centro de Asia. Le pide ayuda a un biólogo. El biólogo le ayuda. Entonces la biología le está ayudando. Y así funciona la ciencia, jóvenes. No trabaja sola, necesita el apoyo de otras ciencias que le den un panorama claro, que le den respuestas para que así vaya construyendo sus conocimientos. Esas son las ciencias auxiliares, las ciencias que ayudan a la geografía a seguir adquiriendo conocimientos, ¿no? Y también hay otras ciencias auxiliares, ¿no? Como la demografía, la sociología y muchas más, ¿no? Todas estas ciencias de aquí le ayudan a la geografía para que siga adquiriendo conocimientos, ¿no? La cartografía, por ejemplo, la física también, para estudiar algunos fenómenos sobre el magnetismo de la Tierra, por ejemplo, y así, muchas ciencias, ¿no? La genética para estudiar lo que es la evolución y la biología en algunas especies de la Tierra, y así, muchas ciencias ayudan a la geografía
para que se desarrollen mejores conocimientos, ¿no? De todas estas ciencias, ¿cuál es la ciencia que más ayuda a la geografía? Es muchas, pero la que más le ayuda a la geografía es la historia y también la geología, porque la historia estudia las poblaciones mundiales, su historia. Y la geografía estudia pues a las poblaciones también y a su desarrollo. Todo tiene que ver con el ser humano. Y también la geología porque estudia lo que se encuentra, de qué se encuentra compuesto pues la superficie terrestre y su interior, ¿no? Y bueno, jóvenes, espero que haya sido pues comprensible esta clase. Ha sido una clase introductoria donde ustedes pueden realmente conocer lo que sería pues la geografía y que estudia cuáles son sus ramas y todo lo que hemos visto ahora. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos la próxima semana para la siguiente clase. Hasta luego.